Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Quita el zoom, quita el zoom. Ahí, de puta madre. Hey, qué pedo, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos sean a otro video para el canal. Hace un chingo así esta intro, la dejé de hacer hace mucho tiempo. Creo que era una puta. Pero sinceramente es una forma que me representa. O sea, soy de decir, hey, qué pedo, gente. Vaya mensaje más asqueroso acabo de dar, güey. Ah, la verga. Mejor no hubiera regresado, pendejo. El día de hoy me presento con un story time, ya que tengo algunos por el canal donde cuento algunas experiencias. Entre ellos uno donde viajé a Puerto Vallarta, un estado aquí cerca, pero bueno, viajé, ¿no? A conocer una amiga de internet. Por ahí tienen la tarjetita por si quieren verlo. Y si no, pues ahí vean mis story times, que hay una playlist donde cuento mis historias pendejas que me han pasado. Que por cierto tengo muchas, o sea, la neta voy a seccionar esto de hacerlo de vez en cuando porque hay muchas cosas que quiero contar. Pero bueno, como viste en el título y probablemente esté súper sacado de onda, aquí vamos a hablar con la verdad. No te espantes, tampoco es la gran cosa, simplemente lo quiero contar como anécdota, como curiosidad, como dato, como algo que me pasó en algún momento de mi vida. Para quien no sepa, yo tengo 19 años, este año cumplo 20, el 7 de mayo. Si me felicitan por Instagram, aquí en mi Instagram, les agradezco mucho, nunca me han felicitado, por favor. Qué triste sonó eso, güey. No, pero es neta, nunca me han felicitado. Verga, es lo más triste. Cuando yo tenía 18 años... a ver, vamos a remontar todo esto exactamente con fechas. Vamos a meternos a mi Facebook porque tengo evidencia de muchas cosas, hermano. Hay una foto que se hizo el 25 de febrero del 2021, güey. El año pasado, el 25 de febrero. Ese día me arrestaron y me llevaron a... Ese día tomé una foto, por eso lo sé, y la publiqué en mi Facebook. Publiqué una portada y una foto, la cual pues básicamente publiqué. Y después de eso me arrestaron. La foto la voy a poner ahí porque creo que es un buen referente de donde estábamos. Para quien no sepa, soy de Tepic, Nayarit. Es un ranchito chiquito, el cual tiene cerros, y bueno, por eso se ve un cerro. Estábamos yo y otra persona, la cual es mi amiga que conocí en la prepa. En ese momento yo estaba estudiando en la preparatoria Cohen, que es una preparatoria donde se cursa 2 años y medio, si no me equivoco. Básicamente es una preparatoria más para gente grande que para gente menor, pero también puede entrar gente menor. Entonces, pues ahí conocí gente y entre ellas conocí a mi amiga. Básicamente ella vivía cerca de esta zona, está por la Zapopan de donde yo vivo. Estábamos, es que no sé, es que no quiero dar ubicación porque sinceramente la ubicación es muy en la situación, pero estábamos en una zona donde era como una explanada, típica explanada donde juegan fútbol, donde solo hay tierra y así. Bueno, imagínate eso, pero en vez de que esté una explanada grande, hay caminos, pero todo es tierra y está como esa forma, ¿sabes? Entonces hay caminos así como de tierra, muy largos, y entre ellos había un árbol, el cual estaba grande, o sea, entre en medio de la nada había un árbol grande, el cual pues tenía para sentarte, bueno, no sé, un árbol, y daba esta espalda. O sea, nosotros estábamos justamente sentados hacia esa espalda, ¿sabes? Y por el caminito pasaba hacia el lado del árbol. En ese momento yo traía una caja de cigarros, así más o menos, gordita. En mi pantalón traía cosas, ¿sabes? Pero eso no es lo importante ahorita, güey. El problema sucedió que cuando estaba con esa persona, con mi amiga, pues estábamos ahí platicando, normal. Yo en ese momento sí traía cosas, o sea, a ver, tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Creo que, a ver, mira, lo voy a decir sin más. Traía mota. En ese momento traía en la cajita un poco de hierba, ¿sabes? Y no lo digo, sí, traía eso. Ojo, no recomiendo, ni estoy incitando, ni nada. Es un disclaimer. O sea, esto solamente es como anécdota, ¿ok? Incluso está cagado, güey, porque me subieron por esa pendejada. No recomiendo. Disclaimer. Entonces, en ese momento, pues estaba con mi amiga. Yo tenía mis cosas y pues estábamos sentados. Tomé la foto y como a los 20-30 minutos de esa foto, como pueden ver, ya estaba oscureciendo. Ya nos íbamos a ir porque ya estaba oscureciendo. Entonces, pues pasamos la tarde ahí, empezó a oscurecer y fue como, pues ya oscurece, nos vamos. En ese momento que nosotros nos íbamos a ir, porque repito, ella vivía 5-10 minutos de ahí más o menos, pues decidimos querer irnos. Pero antes de que, literalmente 1 minuto, 2 minutos antes de pararnos, pues pasa una patrulla. Y en ese momento, si no me equivoco, creo que yo estaba acostado en ella. O sea, es una amiga y a mí me gusta mucho agarrar la costumbre de que estás tú, yo me aburro, no sé qué decir y me acuesto en ti. Porque me parece súper cómodo y me parece, no sé, lo hago. Con amigas, con amigos no, porque no soy puto. ¿Te imaginas que llegue con mi amigo y de repente él esté aquí? A ver, no hay ningún problema, pero creo que sería raro que mi amigo llegue, se ponga acá y de repente yo le diga, güey,
¿me puedo acostar en tus piernas? O sea, ¿sabes? Ok, con eso. Básicamente yo estaba recostada en ella. En ese momento, como repito, nos tapaba un tronco la espalda. Entonces, pues por la parte de atrás no escuchamos nada. De repente vimos así literalmente, yo estaba acostado en ella y de repente vimos que aquí a la derecha, porque yo estaba a la derecha y a la izquierda, o sea, ¿entiendes? Más o menos así, pero de este lado no veíamos. Entonces de este lado vemos de repente como un carro se pasa sin hacer ruido, sin luces, o sea, no vimos nada. Solamente vemos cuando el carro pasa y el carro se detiene. Y en ese momento estaba todo apagado, entonces dije, qué raro que un carro se detenga. Pero pues obviamente en cuanto se detuvo prendieron las luces y te das cuenta que es una patrulla. Y ahí dije, y valió verga. El problema fue que ni siquiera me dio tiempo a reaccionar. Obviamente yo esa cosa no la tenía aquí, ¿sabes? O sea, no estaba ahí, sí, vamos. No, hermano, no. Además porque esa persona ni siquiera estaba involucrada. O sea, eso era más porque yo lo traía porque soy imbécil y no lo quise dejar. Simple. Que por eso pasan las cosas, hermano. Por eso pasan las cosas. En el momento que pasa la policía, literalmente se bajan en chinga. Porque nos vieron a dos personas, hombre y mujer, en un esquina oscuro. No sé, entiendo su situación, entiendo. Literalmente estaba oscureciendo, entonces pues acaba de oscurecer. Como que dijeron, pues estos vatos están haciendo algo. Y me empezaron a revisar. Mi primera reacción en cuanto yo vi la patrulla, porque yo tenía la caja acá, la tenía fuera de mi pantalón. Porque yo sabía que podía pasar un tipo de situación en ese momento. Entonces, como no alcancé a reaccionar en cuanto vi la patrulla, mi primera reacción fue poner la caja, o sea, decirle a ella como de, chin, toma, y ponerla abajo de ella, porque era más probable que no la revisaran a ella tan a fondo que a mí, ¿sabes? Pero pues tampoco le puedo explicar mucho porque no fue una situación como que me esperaba ver tan cerca. Además, nunca me había pasado algo así con portación de cosas. Para no hacer el cuento largo, justamente nos llegan y la típica pregunta para quien los hayan parado por revisión de rutina, que yo entiendo que está bien, todo chido, no hay bronca con eso, simplemente... Pues fue una revisión y ya nos preguntaron qué están haciendo, cómo se llama, no sé qué. Y la persona con la que yo iba no quería dar información real, lo cual a mí me empezó a preocupar y me empezó a agobiar mucho la idea de, a ver, nos van a encontrar lo que tenemos porque empiezan a luzar a todos lados y a los menos del minuto hacen que se mueva esta persona, ella no se quiere mover y cuando se mueve se dan cuenta que abajo de ella justamente tenía una caja. Y ella empezó a negar porque yo le dije como, yo empecé a decir de no, es que no tenemos nada, vieron la caja y yo seguí negando un poco, pero yo seguí negando para ver si colaba, o sea, tampoco fue como, no, sí, ya vimos, y no, o sea, fue como, no es mía, sí, ya vimos, y ahí ya empezó a como dudar, ¿sabes? Justamente en ese momento ya seguía negando, y en ese momento, si no me equivoco, escucho que me hablan porque eran pareja, era un vato, un policía más gordito y una persona un poco más alta y más delgada, y me habla el vato delgado, que tenía como, en vez de cubrebocas, como una capucha así de estas de policía malandro, ¿no? Y el vato dice, a ver, esto por acá, y yo dije, y valió verga, me van a ver aquí el cerro. Lo típico, pues. El vato bien emputado me dice, no sabes cómo me caga en la madre que me mienta. No sé si dijo exactamente esas palabras, pero dijo que le cagaba, o sea, que odiaba, detestaba que le dijeran mentiras. Y cuando me dijo eso, mi primera reacción fue, puta madre, sí me van a golpear. Aquí hay un cerro, güey, o sea, ven ese cerro. Me van a llevar a mí y me van a subir ahí y me van a golpear. Como el clip este de los Simpson. Mentiroso, fuiste tú, no digas que no, yo te vi, maldito, dilo. ¡Protesto! No está haciendo ninguna pregunta. Es denegada. La fiscalía descansa. Como ese mismo. Por fortuna no pasó nada. El vato se enojó. En ese momento ya como estábamos más apartados, el otro policía estaba con ella. Supongo que le estaba haciendo preguntas más personales. Yo no escuchaba. Entonces a mí me acercaron a la patrulla y ya fue cuando yo le dije. Cuando me dijo eso de que le mintieran, yo ya le dije, no, pues la neta no te quería decir porque pues es mía la cosa. O sea, yo le empecé a echar el choro, que era cierto, que sí, es mío, pero que yo no quería verla involucrada a ella. Y que la neta sí yo acepto que son mis cosas, pero que yo no le dije a la primera porque ella no tenía nada que ver. Excluyéndole a ella de todo problema porque ¿para qué involucras a alguien en un problema en el cual no tiene nada que ver? Además, ¿para qué involucras a alguien en un problema? ¿Sabes? Yo creo que el vato se tomó muy bien esa situación porque después de eso ya supo, obviamente ya el vato, pues como le declaré, que, era obvio, pero bueno, le declaré, como que accedió. A lo mejor vio mi reacción de más buen pedo y como que se la pensó, porque en ese momento cambiaron la pareja, como que el vato se vino para acá el otro, y ya me explicó el show. Le dije, sí, es mío, no sé qué. En ese momento pues me dijo que me iban a detener y pues yo le dije que estaba bien, que no había bronca, pero que sí le podía dejar mi mochila, que es esta.
a mi amiga, porque a mí me daba miedo. Yo tenía cámaras en ese momento y micrófonos, entonces me daba miedo que por alguna situación allá se me perdiera y todo. Y los vatos como que se ofendieron también de, ya no pasa nada. Pero siendo sincero, a ver, si tengo la posibilidad de dárselo a alguien más en confianza, ¿para qué me llevo cosas más de... O sea, porque esto, o sea, yo cuando fui me quitaron mi celular, me quitaron mis cosas. O sea, llevar una mochila con tu cámara y todo esto, puede ser que no le pase nada, probablemente no le pase nada, pero sabes, es una bronca el hecho de llevar otro artilugio, el miedo, ¿sabes? Porque son cosas valiosas o por esto. Después se lo dejé a mi amiga. Ya en el momento ella se apartó y ellos me explicaron. Yo le dije, está bien, tú vete, ya yo luego te explico qué onda, ¿no? Ya ellos me explicaron cómo estaba la onda, me dijeron que tenía que pagar una multa, que si no tenía dinero, y me empezaron a hacer insinuaciones como de, morro, ¿traes o no traes? Y pues yo la neta les dije, no, no traigo, pero pues como usted vea, o sea, yo no tengo nada de control, yo no sé cómo funciona este pedo, usted es el que sabe, así literalmente yo le dije, yo no sé, usted es el que sabe, pero no traigo dinero. Ya como que los vatos se la pensaron, no sé si por mi reacción, porque me veía más tranquilo, no sé la verdad, y ya entre ellos comentaron, uno le comentó al otro, ¿cómo ves? Le cambiamos, o sea, ¿cómo ves a este vato? Le cambiamos la sentencia por otra, y yo ahí dije, oh, qué situación tan extraña. Sinceramente yo me veía ahí en una foto de Facebook donde dijera Tepic Nayarit y me viera así yo, donde dijera mi nombre, mi cara, mis ojos censurados y se viera una mesa con un gallito, así, y diciendo que portaba marihuana. Así me veía, así me veía, güey. Pero pues... obviamente si pasa eso, eso de las fotos no es broma. O sea, obviamente cuando ya es portación de cosas raras o no sé qué, aunque sea mínimo, pues muchas veces lo hacen público o es otra onda, ¿sabes? No es tan bajo como la sentencia que me pusieron. Ya el vato me explicó, me dijo que me iba a poner para orinar en vía pública. Yo dije, obviamente va, todo chido. Y se empezaron a portar súper buen pedo. En ese rato me dio risa porque cuando me dijeron de orinar en vía pública, el otro policía orinó en vía pública y de eso nos fuimos a poquito más adelante y ya pues como tienen que mostrar evidencia, pues básicamente avanzamos poquito y agarraron como agua en una parte X y ya nada más le tomaron foto. O sea, rociaron agua para que pareciera que había orinado. Ya me explicaron cómo estaba la onda, fui a los juzgados, es que de aquí te transcurren a hacer un papeleo, de ahí al papeleo te transcurren a los juzgados y en los juzgados ya básicamente te quitan tus pertenencias, me quitaron mi celular, mi cartera, mi reloj, mis agujetas, güey, o sea, estaba ahí sin agujetas, pero con cubrebocas, porque el cubrebocas no me lo quité. Yo creo que me veía raro porque era el único pendejo con cubrebocas en la cárcel, o sea, bueno, no era la cárcel, son los de paros, pero el único pendejo con cubrebocas, ¿sabes? Obviamente no me iba a decir nada porque es una norma, güey, y además yo me lo puse porque a mí me dijeron al entrar lo ocupas y yo ya no me lo quité por flojera, dije, ¿a qué? O sea, ¿sabes? Te meten, te encierran, te hacen tu papeleo, de ahí te mandan a un psicólogo para explicarte, para ver si tienes algún tipo de problema, porque pues como son derechos, pues tienes derechos aparte, como son situaciones menos peligrosas, como que las controlan. Entonces pues te llevan con un psicólogo, después de ahí te llevan ya para ver cómo va a ser tu orden, te llevan a un jurado, no, creo que es un jurado. Básicamente te llevan a declarar lo que tú hiciste ya en orden, si vas a pagar, cuánto vas a pagar y si vas a hacer servicio, cuántas horas de servicio son, porque tienes esas dos opciones. Pagas dinero y te ahorras horas o pagas con horas y te ahorras dinero, ¿sabes? No me acuerdo cuánto era, pero sinceramente yo no quería pagar porque me parecía, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, sabía que no iba a ser tanto, no iba a estar ahí 5 meses yendo todos los días ahí, ¿sabes? O sea, no. Y pues cuando me dijeron la sentencia, me dijeron que eran 13 horas de servicio comunitario, lo cual tenía que ir ahí a donde me detuvieron a hacer servicio comunitario por 13 horas. Eso creo que se tenía que dividir en un mes porque te dan un plazo máximo. O sea, hay gente que hace más el tiempo, no sé, de que le digan 700, no sé, es que no sé si te lo manejan ya por horas, pero te digan 127 horas, ¿sabes? Entonces esas 127 horas, pues sí tienes un lazo más largo, obviamente, de poder hacerlas, porque a mí me tocó conocer gente que dijeron que tenían lapsos de un año yendo, obviamente por cosas más graves o por otro tipo de cosas, pero pues lo mío era el breve. Entonces me dijo el vato que yo tenía un mes para hacerlo, más o menos, y pues que yo podía dividir mis días, yo podía aventarme el jale en un día 13 horas y acabo, lo cual no lo iba a hacer porque qué hueva, la neta, o sea, ni era cansado, güey, pero qué flojera, ¿sabes? O sea, no era tan como, era una situación rara. Hice servicio comunitario. Cuando fui a los juzgados, por cierto, pues obviamente me explicaron, me dijeron lo mismo. Ellos dijeron, no tiene esto fue por orinar en la vía pública, o sea, en los juzgados. Yo básicamente, pues te preguntan, ¿tú aceptas no sé qué? Y yo, porque me convenía y porque era obvio, es mejor, güey. Dije, pues obviamente sí soy. Ya me dicen lo típico y ya te dan tu sentencia, ¿no? Y fueron 13 horas. Las 13 horas las hice como en 3 semanas más o menos. Hice como 3 horas y algo, 4 de semana en semana. Y pues la verdad es que el servicio era una pendejada. O sea, el servicio era barrer lo que yo estaba barrido porque ya había gente ahí. Entonces, más que como servicio comunitario, yo lo notaría como un... Ven y hazte
Es que no sé, o sea, creo que tiene que ver con la responsabilidad de lo que significa y no tanto con lo que haces, pero me parece un poco absurdo un poco cómo lo manejan, sinceramente. O sea, creo que ya que tienen tantos pendejos, aprovechen esos pendejos, ¿sabes? Creo que tener a 3 pendejos barriendo cada 15 minutos, o sea, no sé, que de repente pasa uno y luego se va otro y luego a las 2 horas otro barre, donde ya barrieron, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas no pasaban. Me acuerdo que regué las 3 veces que fui y estuve regando 2 horas, güey. 2 horas, algo que podía regar en 15 minutos. ¿Cómo, verga, riegas algo así, güey? Y yo me acuerdo que hasta me daba cosa porque decía, güey, no puedo seguir regando esta planta porque se me va a ahogar, la voy a matar. Pero el vato me decía, pues tú tómatelo con calma, o sea, porque a mí no me gustaba como, ya acabé, ven, voy. Entonces, pues él me explicó porque yo sí le dije las primeras veces como, ya acabé, ya, ¿qué hago? O sea, a mí me gustaba estar en movimiento. El vato me empezó a explicar que no era tanto la idea eso de que estuviera dando movimiento, sino más como de que yo me tome mi tiempo, tampoco que me pase de lanza, pero que lo haga con calma, que no hay bronca, o sea, que ellos entienden si yo me voy a por agua, me regreso, voy al baño, o sea, si me tardo poquito, que no me quieren tener así, porque pues no hay chamba así, ¿sabes? Entonces no les conviene estar tanto movimiento si no hay tanto movimiento. Eso básicamente fue mi historia de cómo me detuvieron por portación. La verdad me llamó la atención cómo los policías se portaron buen pedo y me cambiaron todo, ellos solos, sin ofrecerles dinero, güey. O sea, sobornó un policía con la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo soy fan de Naruto, güey. Evangelización no Jutsu. No sé, es que estaba buscando la banda, pero... Evangelización no Jutsu. Eso fue todo, espero que les haya gustado un chingo el video. Yo soy Alejandro Pulido, no olviden suscribirse si no lo están. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitch, donde hago directos de vez en cuando. No diario porque soy un blog, ya me conocen. Hago videos cada semana, no sé cuándo, creo que cada viernes subiré videos. Sí, cada viernes. Viernes 4:20, todos los días. Todos los viernes. No, todos los días no, pendejo, todos los viernes. Muchas gracias por verme, yo soy Alejandro Pulido y nos vemos hasta otra. Ahora sí. Adiós.